Jesús es el Señor. Amados hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de completar la segunda parte de este extracto del mensaje de la semana 3, que tiene por título He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La primera parte ya vimos, está basado en el libro de los Hebreos, capítulo 10, del 7 al 10, y ya extractamos un poco sobre el asunto de que el Señor ofreció su cuerpo como un sacrificio para introducir el nuevo pacto. Por medio de su redención, nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados, y ahora el Espíritu pudo entrar, darnos la vida. Fuimos ungidos como ministros, colocados en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo nos está guiando, nos está revelando la voluntad del Padre, nos está animando a que nuestro ser sea totalmente entregado, consagrado para este ministerio, esta función que Dios nos está dando. Ya vimos la revelación de Romanos 12 y también estuvimos tocando el asunto de Mateo 7, del 13 al 14, donde habla de dos puertas y dos caminos que conducen a dos destinos diferentes. Y ahora, en esta segunda parte, va a ser bastante práctico, en el sentido de que vamos a tocar algunos ejemplos que están en la palabra que nos muestran la necesidad de que nosotros mismos seamos perfeccionados y perfeccionemos a otros. Como vemos, el Señor Jesús fue el primer ministro de este ministerio del nuevo pacto. En Lucas capítulo 3, del 21 al 23 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aquí vemos que el Señor Jesús, desde que nació, estuvo en una situación difícil, situaciones difíciles, perseguido, tuvo que ir a Egipto. Cuando regresó tuvo que irse a Galilea, fue guiado a ir a vivir a Nazaret, un lugar despreciado, con muchas limitaciones. No había estructuras de servicios públicos como hoy. Y era una situación bastante restringida, en la casa de un carpintero. Entonces aprendió a sufrir como un ser humano. Pero aquí a los 30 años ya está listo para el ministerio. Y él comienza a predicar, a sanar, a enseñar. Él no contrató en Jerusalén un hotel con aire acondicionado y puso un aviso para que fueran y lo visitaran, sino que él mismo salió a buscar las ovejas. Recordemos en Mateo cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Ahí estaban los líderes de las religiones judías, los escribas, los fariseos, ahí estaban los herodianos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban en ese escenario. Pero el pueblo estaba como ovejas sin pastor. El Señor vino y estuvo donde había el dolor, la necesidad, el sufrimiento. Y fue creciendo su ministerio hasta que llegó, y dentro de esas multitudes que tuvo, escogió
a 12, que ya cuando vemos en Hechos capítulo 1, ya aquí se está completando la vacante que dejó Judas, se la dieron a Matías, y la idea era que él tuviera parte en este ministerio. Entonces ahora ya no está el Señor Jesús. El Señor Jesús se fue y esto no se acabó, sino que continuó a través de los 12. Y ellos estuvieron predicando el Evangelio. El Señor les dio el encargo de ir hasta lo último de la tierra. Lamentablemente no lo hicieron y el Señor tuvo que llamar a Pablo. Y en Hechos 22, 21 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hay una lección ahí, hay que perfeccionar a otros, hay que estar donde la gente está, hay que cumplir la oportunidad, hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque si no la aprovechamos, Dios se la va a dar a otro. Hoy somos nosotros que somos ministros. Y la pregunta es: ¿a quién estoy perfeccionando? ¿A quién estoy mentoreando? Damos gracias al Señor porque no necesariamente tenemos que ir a una escuela. Debiéramos ir por lo menos al CP si pudiéramos. Pero si no la tenemos, Dios nos ha entregado unas herramientas tremendas para seguir siendo perfeccionados y perfeccionar a otros. Y uno de ellos son los grupos familiares de cuidado y multiplicación que debemos amar. Esos no fueron inventados por el hombre, fue por el Espíritu Santo mismo. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas. Y como resultado, ellos estaban ahí siendo introducidos en la palabra fundamental, en la palabra profética, en la enseñanza y comunión de los apóstoles. Y ellos estaban ahí aprendiendo a orar, aprendiendo a vivir la vida de la iglesia, a predicarle a otros, a ganar a otros. Ahora nosotros tenemos esa herramienta. Gracias al Señor que ya el clero y el laicado está siendo vencido. Durante mucho tiempo hubo dos clases: el clero, que era el que sabía hacer, sabía orar, sabía hablar la palabra, y el laicado, que estaba sentado ahí en la silla y cuando mucho decía gloria a Dios, ofrendaba y ya. Pero ahora, imagínense ustedes esta herramienta tan tremenda que le sirvió a la iglesia primitiva cuando fueron esparcidos, iban de casa en casa, y ahora también nos está sirviendo a nosotros. Interesante que este mensaje de esta semana nos ayuda de manera práctica de cómo formar nuevos líderes. Hermano, hasta cuando no hay un liderazgo, el pueblo no va a pasar. Hasta cuando no hubo Moisés, el pueblo no pasó. Por eso cuando el Señor iba a recoger a Moisés, Moisés le dijo a Dios que pusiera a alguien que liderara, que entrara, que saliera, que los llevara, que los trajera. Y por eso que en la época del pueblo de Israel, uno de los líderes más efectivos fue David, y a propósito fue un pastor, como hemos visto. Pues ahora tenemos los grupos familiares en cada sector. Usted y yo tenemos que percibir en nuestro sector si está o no está, si hay otro hermano, nos juntamos. Ahora, mientras estamos en esta pandemia, lo estamos haciendo por las redes sociales. Pero antes de esto íbamos a la casa de los hermanos, venían a la nuestra. Disfrutábamos, comíamos. Y ahora lo seguimos haciendo, pastoreándonos, ayudándonos. Muchas de esas reuniones unas son los martes, otras son los miércoles, otras son los jueves, y así sucesivamente. Gracias al Señor que hemos estado multiplicando esos grupos, y eso ha sido un soporte para pasar esta pandemia. Gracias al Señor, pero no podemos seguir eternamente juntos porque son grupos que buscan la multiplicación. Y aquí hay una manera práctica, y es que nos fijamos como meta que cada 6 meses se multiplique. El primer mes uno observa quién puede ser un líder y le digo que observe cómo hacemos las cosas. En el segundo mes, que me ayude a hacerla. Ore, hermano, de los anuncios, cierre aquí.
Y en la tercera, que lideremos juntos. Él puede iniciar la reunión, manda el link, convoca. En la cuarta, él lidera y yo le ayudo. Entonces, él inicia y se va soltando. El que está entrenando aparece menos. Y en la quinta, él lidera y solo observo. Solo digo amén. Y en la sexta ya él lidera y ahora puede comenzar a liderar otro grupo y a su vez va repitiendo el proceso para que podamos crecer. Porque de otra manera esto uno se envejece y esto tiene que ser dinámico. Por otro lado, en Efesios capítulo 4, versículo 11, el Señor nos muestra que la necesidad, cómo fue que la edificación va a pasar, cómo es que va a ocurrir. 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, y él mismo es la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza. A unos son apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que los apóstoles son los enviados, los profetas hablan por Dios, los evangelistas evangelizan, y los pastores y maestros enseñan y cuidan del rebaño. Mira ese equipo ahí de hombres dones, se llaman ahí hombres dones. Y ellos tienen la función del ellos solos no hacen la obra del ministerio, ellos hacen su parte. Ellos no son omnipresentes. El Señor quiere tener su expresión en toda la tierra. Entonces, ahora, a nosotros que vamos entrando en la vida de la iglesia, el Señor los colocó a ellos para que sean aquellos que nos perfeccionen. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces nos renuevan, nos dan la visión, nos renuevan la visión, cuál es nuestra comisión, nos ajustan en nuestro servicio, nos enseñan cómo hacer las reuniones, nos enseñan cómo abordar la gente, puede orar por usted, cómo hacer la labor de evangelismo en lugares públicos, en el trabajo, y ahí vamos aprendiendo y vamos cumpliendo nuestra función. Hermanos, la obra del ministerio no la hacen 3 o 4. Dios quiere miles y miles de ministros que se disponen, que con lo que ya tienen vamos adelante, oramos al Señor, le pedimos a los compañeros espirituales que Él ha preparado para nosotros y vamos adelante. Y el resultado tiene que ser la edificación del cuerpo de Cristo. Y si eso no está ocurriendo, uno tiene que orar al Señor, ¿y por qué no hay fruto? Nosotros no podemos estar eternamente haciendo una labor que no produce nada. Tiene que producir la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando uno mira en otra parte de la revelación, en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nuevamente nos habla sobre estos asuntos. Yo recuerdo mucho, el hermano Don Yulán hablaba mucho de este capítulo de 1 Corintios 12. Y yo a veces no sabía por qué él no comenzaba con el versículo 4, sino que siempre comenzaba en el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta porción del 1 al 3 es tremendo. Nosotros ya no somos mudos. Nosotros hemos recibido la vida. Y ahora podemos invocar el nombre del Señor. Hay gente que no puede hacerlo. Usted y yo, gracias al Señor, recibimos esta revelación y tenemos esa capacidad de hacerlo. Por eso intensifiquemos nuestro invocar. Es posible que sepamos que hay que invocar, pero no invoquemos.
hay un himno que dice: Señor, perdóname si hoy apenas te invoqué 1000 veces. Yo conocí un hermano en Brasil que invocaba por lo menos 4000 y pico de veces al día. Bueno, tal vez no lo hacía con tanto corazón. Y él tenía un marcador y iba cada vez que invocaba, hundía el dedo y al final del día sabía cuántas veces invocó. Bueno, la intención era buena porque él era nuevo, pero nosotros debemos hacerlo teniendo esta visión, buscando contactar al Señor, que Él tenga libertad en nuestro espíritu. Debemos ser esos espirituales, inclusive que la versión original no dice acerca de los dones espirituales, sino acerca de los espirituales. Leí alguna vez un libro que un hermano le preguntó a un líder cómo se llega a ser espiritual, y él decía que tenía que estar orando todo el tiempo y no era posible, pero sí podemos, según 1 Corintios 1:2, invocar el nombre del Señor siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, y debemos hacerlo con más realidad. Algo bien sencillo, pero algo tan profundo en la esfera espiritual. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y ahora el versículo 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esos dones son dados por el Espíritu. Son como unas habilidades que no teníamos y que ahora nos capacitan. Si usted sigue leyendo, el versículo 8 en adelante hace una descripción de una serie de dones ahí. Y hay unos que son mejores que otros. Pero a veces a uno le gustan lo que son esos sensacionalistas que cuando sano, cuando expulso demonios. Pero observen que aquí hay unos dones como la palabra de sabiduría, que es la que ha permitido que recibamos la palabra profética hoy, y la palabra de ciencia, que es la palabra fundamental, y también sirve para desarrollar la palabra profética y aplicarla a nuestras vidas. En el Instituto Vida para Todos hay los miércoles unos mensajes que se llaman Una sola trompeta, donde hay 2 siervos, el hermano Miguel Má y el hermano André Don, que toman la palabra del sábado y el domingo, la palabra profética, y la van desarrollando, la van aplicando a nuestro vivir, a nuestro servicio. Hermanos, eso cómo ayuda, eso cómo edifica. Damos gracias al Señor porque Dios en este tiempo nos está capacitando, nos está dando todas las herramientas para que podamos avanzar. Pero aquí en 1 Corintios 12:5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el Señor, la cabeza, es el que da los ministerios. Y esos ministerios ya son dones que se van desarrollando y que están al servicio del cuerpo de Cristo. Porque el versículo 5 tiene su aplicación desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 27. Quiere decir que los ministerios tienen 2 clasificaciones. Si no son para el cuerpo, apenas es un servicio. Si son para el cuerpo, entonces realmente es un ministerio, en el ministerio grande, que es el que edifica el cuerpo de Cristo. Es decir, la torta mía está dentro de ese formato que se llama el ministerio del nuevo pacto. Y ahora nosotros estamos con esta posibilidad de que todos nuestros servicios sean para edificar el cuerpo de Cristo. Pero no solo eso, sino que también en el versículo 7, el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire que ese es otro nivel. O sea, que el ministerio que se desarrolla, que se pone a funcionar en pro de la edificación, se va puliendo y va produciendo algo. Ya vimos que el ministerio tiene que llevar al pueblo de Dios de un punto de partida a un punto de llegada. Cuando ya hay las operaciones, significa
que el cuerpo de Cristo, los miembros estamos avanzando, no estamos estáticos, estamos creciendo en vida, estamos creciendo en madurez, se ve más la madurez, se ve más la constitución, se ve más la santidad, la justicia, más la gloria, más la expresión, más la unidad, más efectividad cuando oramos, cuando predicamos, cuando pastoreamos a la gente, más grupos familiares multiplicándose, y llega un momento en que la iglesia se fortalece tanto en la localidad que ya comienza, como José, a extenderse por encima de los muros, ya comenzamos a alcanzar otras ciudades. Imagínese usted que lleva a un enfermo para hacer una operación, tiene dificultades de los pulmones, el corazón, el aparato digestivo, entonces tiene que contratar un equipo de médicos que tiene distintas especializaciones, que hace la anestesia, el equipo de herramientas que utilizas, utensilios, ¿cierto? Y el objetivo es sanar al enfermo, que la operación que se va a hacer funcione. Entonces el cirujano tiene un equipo de cooperadores ahí, especialistas, y se hace la operación y el resultado es éxito. Pero seguramente hay tratamientos que una sola vez no se dan porque las enfermedades son complejas, y he sabido de personas que le hacen una y otra operación. Bueno, el resultado se ve. Fue un grupo multidimensional, un grupo multidisciplinario que trabajó en esa operación, y los resultados se están viendo. Bueno, nosotros no podemos estar sirviendo al Señor indefinidamente y nada pasa. No, que aquel día van a aparecer, no, tiene que aparecer es ahora. Parte de eso tiene que aparecer ahora. Sí, es cierto que a veces vamos a estar como Felipe, que bautizó al eunuco, no le dio más, sí, pero hermano, hay gente que está aquí, que está a nuestro alrededor, nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Debemos estar preocupados por estas situaciones. El Señor entonces quiere de nosotros, amados hermanos, que nuestro servicio sea eficiente, produzca fruto cuando estemos en la presencia del Señor y seamos juzgados. Ya vimos en Mateo 25 que se necesita que seamos como las vírgenes prudentes, llenos de aceite en nuestras vasijas, en nuestras almas, pero que también nuestros talentos hayan producido algo. Vamos a orar al Señor que nos guarde de la esterilidad. Vamos a orar al Señor que nos dé los compañeros espirituales, comenzando por la familia. Si Dios me dio una esposa y unos hijos, y deben ser mis compañeros espirituales también. Esa es la primera unidad, la familia. Que podamos amar los grupos familiares. Que Dios siga bendiciendo los grupos de lectura de las hermanas. Que aprovechemos este tiempo de pandemia para llamar a los amigos y los familiares, saludarlos, preguntar cómo están, buscando una oportunidad para orar por ellos. Habrá grandes oportunidades. Llegan a usted noticias. Ayer tuve una oportunidad de escuchar que uno de mis sobrinos debió llevar al hospital a la señora que está embarazada. Había riesgo de aborto. Y lo llamé, hace rato nos conversábamos. Y él estuvo un tiempo apartado de la vida de la iglesia. Todavía no se afianza. Y pudimos conversar, orar. Y la mamá me agradeció. Anoche me agradeció de que había llamado a su hijo. Porque son momentos en que necesitamos estar ahí. La gente necesita un hombro, necesita una oración, necesita un acompañamiento.
Uno tiene que estar en función de alcanzar, de tocar a la gente, abiertos. Pongo un aviso, puede contar conmigo, puedo orar por usted, me puedes llamar. El Señor siempre estaba donde le estaba la necesidad, que tengamos ese corazón. El mismo Pablo, los apóstoles, aún en el primer siglo, tenían las cosas en común para solucionar los asuntos. Fue por causa de la necesidad de la iglesia que surgieron los diáconos. Dios bendiga en el servicio de cada uno de nosotros. Dios bendiga a los ancianos de las iglesias, bendiga los diáconos, las diaconisas y en fin a todos los santos que podamos cumplir con esta tarea de la edificación del cuerpo de Cristo. Que nuestros dones se conviertan en ministerio y aún lleguemos a tener operaciones. Dios necesita del hombre, Dios está restringido en nosotros. El Espíritu está disponible. Y hoy la meta es que muy pronto todos los enemigos lleguen a estar debajo de los pies de Cristo. Usted y yo necesitamos cooperar con eso ahora para que aquel día hagamos parte de esos ejércitos que van con vestiduras blancas, en caballos blancos, y que vamos a estar en esa batalla final de Armagedón. Y todos los enemigos estarán debajo de sus pies. Damos gracias al Señor por estos mensajes que nos están animando, nos están motivando a que desenterremos los talentos, que nos dejemos perfeccionar, pensemos corporativamente, nos quitemos las fachadas, tratemos con nuestras ambiciones, sigamos la palabra profética. El Señor dejó a los apóstoles evangelistas. Hoy esa palabra es abundante. Usted y yo tenemos que estar conectados todos los sábados, 6 de la tarde, domingos, 8:15 de la mañana, a través del Instituto Vida para Todos. Cuánta revelación, cuánta luz que está removiendo. Hermanos, hay una revolución, colportores dinámicos, avanza joven, grupos de mujeres, todo esto es producto de la bendición de seguir la palabra profética. Creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios nos bendiga a todos.